La conferencia se llama Ideología de Género, el peligro totalitario del siglo XXI. En realidad el título original es El mayor peligro totalitario del siglo XXI, porque creo que difícilmente tenemos delante un mayor peligro, no solo contra la naturaleza humana, contra las familias, contra la sociedad, sino además contra nuestras libertades individuales, contra nuestros derechos más básicos, que la ideología de género, que es dictatorial y que intenta imponer su manera de ver el mundo y su cosmovisión a todos los demás y castigar a los que no pensamos como ellos. Pues sobre todo a través de la ley. Lo que están haciendo es muchos lobbies de poder, de presión a los políticos para que legislen a favor de ellos contra los demás, porque no es solo a favor de ellos, es a favor contra los demás y castigando a los que no pensamos como ellos. ¿Cómo nos castigan? Pues de momento, en muchos casos con multas, con censura, y después ya vendrá la cárcel y quizás peor en el futuro cuanto más poder cojan. Prácticamente ya en todo Occidente, lo tiene muy fuerte en Estados Unidos, en Europa diría que igual o mayor. En Hispanoamérica están cogiendo mucha fuerza, en algunos países ya están dictando leyes según lo que ellos redactan y los políticos simplemente obedecen a sus dictámenes. Y por supuesto en Asia, en África, pues tienen menos influencia de momento. Sí, va a ir a más porque cada vez tienen más dinero, más recursos para poder hacerlo y cada vez están mejor organizados además. Muchos de ellos son muy inteligentes, se organizan bien, son muy capaces y competentes en cuanto a lobby, en cuanto a labor política, labor social, difusión, medios de comunicación, hacen muy bien esa labor, pero además cada vez cuentan con más dinero, de dos lados. Uno, de privado, de millonarios como George Soros y compañía que les inyectan miles de millones de dólares para que puedan seguir haciendo sus lobbies de presión. Y por otro lado, dinero público, dinero estatal, porque cada vez reciben más recursos del Estado, o sea, chupan del dinero de todos para poder alimentar su propia política totalitaria. Originalmente había un feminismo liberal que salía de la Revolución Francesa y que tenía muchos aspectos con sentido común, con lógica, con argumentos, con normalidad y naturalidad, y que en muchos casos puede ser muy compatible con la filosofía libertaria. Pero eso fue sobre todo al origen, estamos hablando del siglo XVIII y XIX, se corrompe mucho en el siglo XX y se fusiona más con la línea que venía heredada del marxismo, el feminismo marxista, y entonces prácticamente ese feminismo de origen liberal va desapareciendo y se fusiona con el marxista, y por tanto las nuevas definiciones de la segunda ola y tercera ola del feminismo ya no tienen nada que ver y son completamente incompatibles con el libertarismo. Sí, hay una disfuncionalidad, pero es al revés. Ahora los varones estamos discriminados, los heterosexuales estamos discriminados, hemos pasado a ser ciudadanos de segunda categoría y todas las prebendas, recursos, subvenciones, privilegios van hacia LGTBI, hacia feminismo muy mal entendido, hacia homosexuales, transexuales, bisexuales, etc. Y a los demás nos están cada vez tratando más como ciudadanos de segundo orden. Lo que hay que hacer es una reforma al contrario, o sea, que nosotros recuperemos las libertades y derechos y naturalidad que nos ha sido arrebatado. Hombre, en el fondo les hace daño en el sentido de que, como toda subvención estatal, incapacita al ser humano. Lo que hace es quitarle la motivación y desestimularlo en sus propias capacidades de salir adelante por sí solo. Todas las subvenciones estatales hacen eso, por eso los libertarios somos contrarios a ellas, porque creemos en el ser humano y creemos en sus propias capacidades y que no nos traten como niños pequeños, sino como adultos maduros. Entonces, de alguna manera, todo aquel que recibe subvenciones se hace un daño a sí mismo. Lo que pasa es que en el caso de estas organizaciones de ideología de género se hacen un daño en cierto sentido, pero a la vez cogen más poder para seguir imponiendo su ideología. Es difícil de responder, pero podríamos comenzar por primero tener más conciencia de lo que está pasando. Para mí el movimiento libertario ha sido infiltrado también por la ideología de género, por un feminismo mal entendido, y eso es algo que nosotros tenemos que ser conscientes de ese peligro de que ya está en nuestras filas. Lo he visto con mis propios ojos, pondré algunos ejemplos, pero después de esa conciencia tenemos que
promover las libertades que siempre promovemos y una sociedad natural que se organiza espontáneamente, naturalmente, y desde luego la familia es algo natural y espontáneo que ha existido toda la historia de la humanidad y que nadie ha impuesto artificialmente desde un estado o desde arriba. Entonces tenemos es que fomentar la naturalidad, y la propia naturalidad fomenta las familias, y las propias familias fomentan una sociedad sana, justa, equilibrada. Y lo que hay que es arrinconar o dejar o no permitir que esta ideología de género nos arrincone para que la sociedad se desarrolle libremente, naturalmente, espontáneamente, sanamente. Eso es muy antiguo. Ya desde tiempos de Marx, el marxismo es antifamilia, y todo el marxismo se construyó contra la familia porque, y además ese feminismo marxista sale de esa dialéctica donde primero el discurso es: la historia de la humanidad se reduce a la historia de la lucha de clases, los opresores contra los oprimidos, los ricos contra los pobres, y va haciendo esa dialéctica. Pero desde ahí se les ocurre decir: no, pero es que también la historia de la humanidad es la lucha de los sexos, es el varón oprimiendo a la mujer y la mujer tratando de sobrevivir de esa opresión del varón, y es tiempo de que se invierta esa tendencia, igual que los proletarios tienen que echar a los burgueses, y es el mismo discurso. Desde la Unión Soviética se hicieron muchos experimentos sociales de construir una civilización sin familias, y destruyeron la familia conscientemente, hacían experimentos de ingeniería social para que no tuvieran matrimonios, para que hubiera promiscuidad, para que los hijos fueran de todos, y trataron de hacerlo, y eso eventualmente fracasó porque la familia es natural. Entonces todos estos experimentos comunistas y de la izquierda pues siempre fracasarán porque son artificiales, inventados y contra natura, pero siguen obsesionados para destruir la familia y destruir la naturaleza humana, y es, digamos, el desarrollo de ese antiguo marxismo ahora en un marxismo cultural. Yo me gusta más el término austrolibertario que liberal, entonces lo voy a decir así, pero mi forma, bueno, es muy importante la acción humana de Mises. No estoy de acuerdo con absolutamente todo, pero es un gigante libro, una obra del pensamiento humano. La fatal arrogancia de Friedrich Hayek. Han sido muy importantes, ¿no? El libro Socialismo de Mises, la Constitución de la Libertad de Hayek. También quizás el pensamiento de Huerta de Soto también me ha inspirado mucho, de Rothbard también ha sido importante, el Manifiesto Libertario, y Hoppe incluso también tiene buena literatura. Sí, yo creo que esos serían algunos de los libros más importantes. Y por supuesto los antiguos, ¿no? Desde Juan de Mariana, los de la Escuela de Salamanca, pues que esos fueron los primeros inspiradores de estas ideas de las libertades políticas y económicas, también tienen mucha valía. Y sobre ideología de género, creo que el libro más importante no se ha escrito todavía, pero se está escribiendo. Hay mucha literatura y en realidad muy poca en comparación con otros estudios, porque todavía apenas se está estudiando, se está desarrollando. Y todavía hace falta mucha investigación, y yo creo que el mejor libro todavía no está escrito, pero se está escribiendo, os lo aseguro.